15 implicaciones de vivir en sociedad. No las quise separar como de las agradables y las desagradables, las buenas y las no tan buenas. Simplemente son 15, en el entendido de que si son buenas o no, eso depende mucho de cómo las interpretemos también. Pero son 15 situaciones inequívocas, evidentes, que son hechos, no son una mera opinión, son palpables, son tangibles, de vivir en sociedad. Entonces, la primera es que al vivir en sociedad nos podemos reconocer, ¿sí? Sería el reconocimiento, pero reconocimiento no como halagos o dádivas o aplausos, sino reconocimiento de que sabemos quiénes somos. Sé quién soy al vivir en sociedad. Los demás me permiten reconocerme cuando me reconocen. William James, que fue un filósofo pragmático, pensaba que el mayor castigo que se le puede hacer a un ser humano es que los demás sean indiferentes con él, que no lo miren en cierto modo, ¿no? En sintonía con lo que estaba diciendo hace rato. Sabemos quiénes somos en medida de que nos ven y de que nosotros nos vemos al ser vistos, ¿sí? Nos vemos al ser vistos. Obviamente aquí podría salir un interesante debate de que si nosotros nos conocemos a partir de lo que los demás ven en nosotros, puede ser que nos conozcamos mal, porque muchas veces los demás ven en nosotros cosas equivocadas. Eso que los demás ven en nosotros, si bien puede estar distorsionado, eso al menos nos hace saber que existimos, ¿sí lo ven? En ese sentido es útil porque nos permite reconocer algo de nosotros, quizá distorsionado, y ya nos corresponderá reflexionar si realmente lo somos o no, pero al menos nos sabemos existentes, ¿sí? Evidentemente, para conocernos a nosotros mismos necesitamos primero ser reconocidos por nuestros semejantes. Y aquí me gustaría hacer mención de un personaje mitológico dentro de la cultura griega. Cuando digo mitológico es que es ficticio hasta cierto punto y es parte de la cosmovisión antigua de los griegos, que describían la realidad a partir de ciertos personajes mitológicos que son parte de un mito, obviamente, y uno de ellos es Medusa. Quizá han escuchado ese término o saben a quién me refiero. Medusa era esta mujer que tenía, en vez de cabellos, algo así como serpientes. Y el hecho es que su poder consistía en que cuando alguien la miraba, convertía a las personas en piedra. Bueno, así se nos ha contado, como un poder. Pero eso es porque se ha distorsionado un poco la historia. En realidad, Medusa fue castigada por la diosa Atenea, debido a que tuvo un vínculo sexual con otro dios griego llamado Poseidón. Bueno, pues el castigo que se generó es porque, o consistía más bien, en que ella no podía ser vista. ¿Sí lo ven? Cuando alguien la veía a los ojos, esa persona se convertía en piedra. Eso se ha platicado como si fuera un poder de Medusa, que se le ve como monstruo, ¿sí? Y que de hecho ha salido en películas y demás, ya todo distorsionado. Pero en el origen del asunto, ese era un castigo. Imaginen lo que significaría para ustedes que si alguien los ve, se vuelve piedra. ¿Sí lo ven? Quiere decir entonces que cualquiera que entre en contacto con nosotros, por ese simple hecho morirá. Ese es un castigo para el individuo, para la persona. No es que sea un poder, es un castigo, es algo terrible, que la persona que me vea finalmente va a morir. Y bueno, pues fue la forma en que estaba siendo castigada Medusa. Todo eso entonces es para el primer punto. Vivir en sociedad faculta o permite la posibilidad de que nos reconocemos al ser reconocidos, ¿vale? Esa fue la primera. Segunda implicación de vivir en sociedad, ¿sí? Número 2, es
estamos sujetos a relaciones de poder. El término poder. Hubo un autor llamado Hegel, un filósofo alemán, y Hegel elaboró una especie de concepto o de teoría que se conoce como la relación entre señor y siervo, que también se le puede conocer como la relación entre amo y esclavo. El amo sería la persona que tiene el control y el esclavo sería la persona controlada. Desde este enfoque, las relaciones humanas suelen acontecer a partir de relaciones de poder, en donde uno controla y domina al otro y el otro se tiene que ver sometido. Obviamente aquí no estamos hablando así como literalmente que la otra persona trae un garrote y nos controla, o trae una pistola y nos domina, pero sí hablamos de relaciones de estructuración de autoridad. Entonces, un empleado con su jefe, un hijo con sus padres, un estudiante con sus profesores, los profesores con los coordinadores de profesores, el coordinador de un instituto educativo con el inspector de la Secretaría de Educación Pública, el inspector de la Secretaría de Educación Pública con el gobernador con el presidente y así sucesivamente. Las relaciones entonces se establecen a partir de una lógica de amo-esclavo o señor y siervo, ¿sí? Pero a pesar de esas relaciones de poder, también existe la posibilidad, si ambas partes son ecuánimes y hasta cierto punto maduras o dispuestas, existe la posibilidad de que sean socios, ¿sí? Y ese término, que obviamente no es hegeliano, mucho menos sartreano, pero sí es un término contemporáneo que puede ser útil, es no vernos como quien domina al otro o quien es dominado, sino más bien como personas que colaboran entre sí. Eso también puede ser visto de forma muy utópica. A lo mejor algunas personas considerarán que eso no es posible, pero finalmente las relaciones de sociedad, es decir, como socios, también tienen su sentido y también pueden ser posibles. Esa es entonces la implicación número 2. Estamos sumergidos o inmersos en relaciones de poder que también pueden conducirse, si se desarrollan y crecen de manera fructífera, a relaciones entre socios. En el número 3 tiene que ver con que la vida en sociedad implica un esquema de uso monetario. Esto es que existe la posibilidad de la riqueza y de la pobreza. Al vivir en sociedad, obviamente hemos generado una especie de trueque o intercambio, más bien, donde todo tiene que ser regido o se ha regido por el dinero. Moneda, billete, cantidades altas, bajas, como sea, pero al final el dinero ha generado el intercambio de los servicios o de los valores. Ya las cosas materiales de pronto se les puede dar un valor monetario a partir del costo de su producción o de la manera en que creemos que se puede compensar con dinero. Pero esto, que pues suena de pronto comprensible, también tiene situaciones problemáticas, por ejemplo, la inadecuada distribución de la riqueza. Y este es un gran problema social actual, que hay personas cada vez con mayor ingreso económico, con mayor riqueza, y cada vez son más las personas pobres. O dicho de otro modo, son menos los ricos y son más los pobres, ¿sí? Entonces, el problema no es el dinero. Ni el dinero es del diablo, ni el dinero es pecado, ni nada de eso. El problema es la inadecuada distribución de la riqueza. Entonces, en sentido estricto, tendríamos que luchar por una mejor distribución de la riqueza, más equitativa, más justa hasta cierta manera. Y nosotros también luchar por tener los recursos y no ser explotados a partir de nuestra pobreza, ¿no? Porque obviamente el rico explota al pobre por su necesidad, pero no está tratando de que sea algo equitativo.
tendríamos que esforzarnos un poco por forzar la igualdad. Pero los sistemas económicos no siempre favorecen ese esquema de igualdad. Y entonces viene la gran discusión del capitalismo, ya convertido como un esquema neoliberal, en esta distribución de la riqueza tan inadecuada a partir de distintos mecanismos que tienen los más poderosos y los más ricos para enriquecerse, y dejando a los pobres, pobres, por más que trabajen, se esfuercen, de pronto siguen pobres, ¿no? Y ese es el término, pues es pobre, pues no tiene el recurso económico para salir adelante, y de pronto se enferma y tiene que pagar algo y queda endeudado, y entonces como queda endeudado pide al banco, y entonces el banco le cobra intereses, y entonces queda más endeudado, y entonces tiene que trabajar más, por lo tanto puede ser esclavizado. Y ese es un asunto muy delicado, porque la esclavización, que ya no es como en la antigüedad, que veíamos ahí a los esclavos como con grilletes y cadenas y demás, ¿no? La esclavización es a partir de la economía. Cuando una persona no tiene los recursos, pues termina esclavizándose laboralmente, por ejemplo, para obtener los recursos necesarios. Y ese esquema, pues obviamente es social. Eso es una derivación de la vida social, no per se, no en sí misma, sino por cómo la hemos construido a partir de los sistemas económicos. Creo que ahí entonces vendría muy bien dejar de ser amos y esclavos y a lo mejor tratar de ser socios, ¿no? Pero la entrada o no de los socios siempre va a ser elección del que tiene más poder. Y en ese sentido, entonces, es que se ha perpetuado o se ha mantenido la desigualdad social por esta inapropiada forma de distribución de la riqueza. Algunos entonces promueven el comunismo como una forma de dar a todos o a la gran mayoría los recursos que requieren, y eso implicaría tratar de que no haya ricos tan ricos, y eso ayudaría a que haya pobres menos pobres. Pero entonces aquí entra otra gran discusión, a veces justificada, a veces no tanto, donde los más capitalistas dirán, pues nosotros somos más ricos porque hemos sido favorecidos, o porque hemos hecho tales o cuales cosas, o porque hemos trabajado más, cosa que es falsa. O sea, ¿sí? No tiene que ver tanto con si se trabaja o no se trabaja más, sino en si se nace en una cuna de oro, y entonces es fácil después hacer ciertas cosas. Y entonces para ellos no es algo óptimo el que haya esa distribución, porque no convendría a sus intereses, no sería benéfico para lo que ellos quieren. Pero más allá de esa discusión de economía, yo les pondría ahorita, también para ver si todavía están aquí, una especie de checkpoint, les preguntaría si les parecería justo que yo tome una postura, estamos imaginando, una postura comunista como profesor, y les diga, para que sea justo y todos estén igual, al final todos en esta clase van a sacar 7 o 70 sobre 100, todos 70, y así garantizamos que nadie va a reprobar, que nadie va a tener que repetir, que los que no pudieron hacer tarea por una o por otra pues no se vean afectados, todos 70. ¿Qué dirían? Y ese tipo de cosas funciona cuando las personas tienen la voluntad de hacer equipo y de ser solidarios, pero cuando no, entonces se viene un gran problema, porque se vuelve esto así como todos contra todos, cada quien busque lo que merece y llévese de corbata a quien sea. Obviamente aquí ya me fui más allá del ejemplo de las calificaciones, ¿no? Me voy con el asunto de la economía, me voy con el asunto de quién tiene o no los recursos, y entonces desde el enfoque capitalista pues es un asunto más bien como de libre mercado, entre estrategias, formas de negociación que permitan que unos estén más facultados que otros, y entonces es en sentido estricto la competencia en todo su esplendor, y no tanto esta especie como de solidaridad y demás. Un obstáculo para eso es justamente esa idea del merecimiento, como terminar concluyendo que pues yo merezco más porque voy a tener menos, ¿sí? Quizá en el ejemplo que he puesto de la clase, que obviamente no lo haré, obviamente es un ejemplo, de decir todos 70 porque eso será justo y así nadie reprueba, pues habrá algunos que no les guste, y habrá otros que seguramente les convendría y que a lo mejor dirían, adelante con mis 70, es más, siquiera hasta 60, ¿no? Y así ya no vengo nunca. Y entonces
pasa, ¿no? Y por supuesto que también hay quien dirá 100 para todos y ahí ni siquiera va a haber discusión, ¿no? Ojo con eso, porque ¿qué tal si hubiera sido 100 para todos? A lo mejor habrían dicho que sí, venga, pues 100 para todos, pero aún así sería falso. ¿Y saben qué? Sí pasa, ¿no? Que de pronto todos sacan 100 y uno dice, ¿en serio? Fulanito y fulanito sacaron 100. Pues sí, sacaron 100 porque fue como igual, parejo para todos, pero eso más bien es, digo yo, por la ineptitud del profesor o porque no ha dado seguimiento a la materia y a las actividades. Pero insisto, es siempre una discusión este asunto de todos iguales o más bien cada uno según su habilidad o según cómo lo que vaya logrando. Eso trasladado al ámbito de la riqueza, entonces da paso a un esquema como de libre mercadeo, un enfoque más bien neoliberal donde todo el mundo pues obtendrá la riqueza que sea capaz de obtener. Otra implicación de la vida social es que podemos estar sometidos o hay la posibilidad de que surja la violencia, ¿sí? La violencia que puede ser manifiesta en las guerras o que puede ser manifiesta en la violación al derecho de otros, como el derecho a la vida, y ahí estaría el asesinato, el derecho a tener las propias cosas, y estaría entonces el robo, está también el abuso o incluso el maltrato. La violencia entonces aparece por derivación de la vida social, no por la naturaleza humana, que en todo caso tendría que ver con la posibilidad de ser agresivos, pero la violencia como la elección directa por dañar, por el gusto de dañar a otro, pues es una derivación de la vida social, ¿no? Y esta es una consecuencia que hay que enfrentar, porque innegablemente si no viviéramos en sociedad, pues no habría violencia, porque no habría con quién serlo. Pero esto no significa que entonces toda sociedad deba ser violenta per se, o que la violencia sea siempre grande. En México, por supuesto, y tristemente siempre en estos ejemplos, pues México cae como el ejemplo de lo que hay que superar, pues en México hay demasiada violencia. Y yo ya ni siquiera diría demasiada, es inobjetablemente elevado el índice de violencia, de asesinatos y demás, que sigue habiendo, aunque ahorita el tema sea el coronavirus y demás, pues sigue habiendo violencia, y les aseguro que hay familias donde hay violencia dentro de la casa, de estarse viendo todo el tiempo, pues hay violencia. Esa es consecuencia de estar en sociedad también, y más consecuencia ahora de estar confinados, encerrados y asustados y demás, ¿no? Que ya es una interesante discusión si exactamente debiéramos estar así o no. Pero esta situación de violencia deriva por la vida social. Entonces la número 4, que estamos sujetos al conflicto, estamos sujetos a la fricción, estamos implicados con el abuso posible que otros hagan de nosotros, pero también con el abuso que de pronto nosotros hacemos de más personas sin que nos demos cuenta o dándonos cuenta, obviamente.